No, al contrario. Les presento al próximo orador, que es Mariano Ibarra. Él es pediatra, es coordinador de telemedicina en el Hospital de Niños, pero el Pedro Elizalde. Nos va a contar un poco su experiencia en el uso de telemedicina en el hospital. Así que Mariano. Bueno, muchas gracias. Ahí comparto la pantalla. Está cargando todavía, ¿no? Sí, está cargando. Vemos la imagen, pero no, o sea, la imagen de que está cargando. Vamos de Ahí nuevo está, porque a ahí veces cargó. tarda. Ahí va. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de presentar nuestro trabajo que se denomina Teleconsultas Pediátricas durante la pandemia COVID-19 en el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. Tasas de teleconsultas perdidas, factores asociados, generación y validación de modelos predictivos para teleconsultas perdidas. Este es un proyecto que corresponde a mi trabajo final de la maestría de informática en salud, y lo primero que quiero agradecer es a todos los autores que ustedes ven ahí, que forman parte de diferentes equipos de trabajo, al menos 4 equipos de trabajo que se han involucrado y han dedicado su tiempo, sus capacidades y mucho más para comprometerse en este proyecto, así que les quiero agradecer. Como les decía, mi nombre es Mariano Ibarra, soy pediatra, trabajo en el Departamento de Medicina del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y estuve a cargo de coordinar la implementación del programa de teleconsultas del gobierno de la ciudad en mi hospital durante la pandemia. Al mismo tiempo soy maestrando de la maestría en informática de la cohorte 2019, y actualmente me encuentro realizando mi proyecto de trabajo final, del cual les voy a presentar los resultados que hasta ahora tenemos. Este proyecto ha sido financiado con recursos propios y en otra parte con una beca Salud Investiga del Ministerio de Salud de la Nación. Y no tengo ningún conflicto que declarar. Bueno, para empezar, como todos sabemos, hubo un marcado descenso en las consultas pediátricas presenciales, tanto programadas como de guardia, durante la pandemia, debido a las medidas necesarias para contener el avance del COVID-19, las medidas restrictivas a la circulación, y para tratar de saltar la brecha de acceso que generaron esas medidas, el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires decide implementar un programa de teleconsultas en cada uno de los efectores. Teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que las teleconsultas no puedan ser realizadas y que una proporción importante se pierda, y que incluso eso esté relacionado con las características de acceso a la salud en general de las poblaciones, es que decidimos hacer este trabajo para estimar la cantidad de teleconsultas que se realizaron, estimar la tasa de teleconsultas que se agendaron y se perdieron, o sea, no pudieron ser realizadas, identificar factores asociados a esas teleconsultas que no pudieron ser realizadas y construir y validar un modelo predictivo de teleconsulta perdida. Se trata de un trabajo observacional de corte transversal, analítico, que se realizó en el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, que es un efector público de la red de efectores de la Ciudad de Buenos Aires, que atiende en su mayoría a población que tiene únicamente cobertura de salud pública y que además reside fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se incluyeron teleconsultas realizadas entre el 1 de agosto de 2020 y el 30 de abril de 2021, y se incluyeron todos turnos agendados de teleconsulta, y se excluyeron los turnos que son espontáneos, porque tienen una probabilidad nula de falta, digamos, de pérdida, aquellos turnos que fueran considerados para prueba del sistema o que fueran errores del sistema. En cuanto a las variables de estudio, la variable de resultado fue la teleconsulta realizada o perdida, y en cuanto a las variables explicativas o variables de predicción,
utilizamos características de los pacientes, como ser la edad, el sexo, la cobertura, la localidad donde residen, la distancia al efector, cuántos turnos de teleconsulta previo tenían perdidos, en base a cuál es el historial de ausentismo. También evaluamos características de las teleconsultas, como el tiempo desde que se obtuvo o se solicitó la teleconsulta hasta que efectivamente se hizo, el día y horario de teleconsulta, si tenía otros turnos en forma simultánea, la especialidad o la modalidad de la teleconsulta. Al mismo tiempo, evaluamos los determinantes sociales de la salud. Todo esto no en forma individual, sino agregados por radio censal, como pueden ser el índice de envejecimiento, la proporción de mujeres en edad fértil, la población nacida en el extranjero, la mortalidad infantil, todas características asociadas o asignadas, mejor dicho, a un radio censal. Incluimos también como variables explicativas o posibles variables explicativas las características del clima y también, en cuanto a las características de la pandemia, la fase de aislamiento, si era el aislamiento social preventivo obligatorio o el distanciamiento. Como fuentes de datos, utilizamos al sistema de gestión hospitalaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente el módulo de turnos, que se denomina gestor de encuentros, y el módulo de registro clínico, que es la historia integral de salud. Los determinantes sociales de salud agregados por radio censal fueron obtenidos de bases públicas del INDEC, y en cuanto a las características del clima, se solicitaron al Servicio Meteorológico Nacional, y agradecemos mucho el aporte que hicieron. El análisis y la generación de modelos predictivos comienza con el análisis bivariado entre las variables de predicción y la variable de resultado. Luego comienzan a generarse modelos o análisis multivariados teniendo en cuenta aquellas variables que fueron significativas en el bivariado. Y a partir de diferentes agrupaciones de esas variables se generan los diferentes modelos que son comparados y se eligen los que tienen mayor área bajo la curva y menor criterio de información de Akaike, y una vez elegido el modelo, se valida la discriminación y la calibración. Esto es para que tengan una idea general de lo que se hizo. Yo en la sección de resultados les voy a ir explicando una por una estos conceptos. En cuanto a las consideraciones éticas, obtuvimos la aprobación del Comité del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde con la exhibición del consentimiento informado. Además, el protocolo se encuentra registrado en Clinical Trials y, bueno, nuevamente informo que este protocolo es parte de mi trabajo final de maestría en informática. Muy bien. Durante el periodo de estudio se agendaron 4.562 teleconsultas, de las cuales 1.223, es decir, un 27%, fueron excluidas, y en su totalidad el motivo fue por hacer teleconsultas espontáneas. No pudimos encontrar errores del sistema, ni teleconsultas que fueran prueba del sistema. De las 3.339 teleconsultas agendadas incluidas, 2.226 fueron utilizadas como grupo de generación para los modelos, y el otro tercio, 1.113, para el grupo de validación. Bien, en cuanto a las características de los pacientes, esto es global a los dos grupos. La mediana de edad fue de 6,6 años, el 48% fueron de sexo femenino, un 31% residía en Cava, la distancia en kilómetros hasta el hospital fue una mediana de 21. En cuanto a la cobertura de salud pública, el 72% tenía cobertura de salud pública exclusiva, la cantidad de turnos de teleconsulta por paciente fue de 1,4, la cantidad de problemas en el periodo de estudio registrados en la historia clínica tuvo una mediana de 2, el 50% de los pacientes eran pacientes con enfermedades crónicas, y el 25% realizó consultas relacionadas con COVID. En cuanto al primer resultado de nuestro trabajo, que era estimar la tasa de teleconsultas perdidas, de las 3.339 teleconsultas agendadas, 2.960 fueron realizadas y se perdieron 379, lo que arroja una tasa de teleconsultas perdidas del 11,35%. En cuanto al análisis bivariado,
En esta placa ustedes pueden ver las distintas variables agrupadas por conceptos. Las variables que están en rojo son aquellas que tuvieron una asociación que aumenta el riesgo de teleconsulta perdida, y las que están en azul son las que disminuyen el riesgo de teleconsulta perdida. Fueron evaluadas más variables que no tuvieron asociación, no están en esta placa para poder hacerla más fácil de visualizar. En cuanto a las características basales de los pacientes, el domicilio en CABA y la cobertura de salud pública se asociaron con un aumento en el riesgo de teleconsulta perdida, mientras que el número de problemas registrados en historia lo disminuyó. La presencia de enfermedades crónicas o enfermedades cardiológicas, dermatológicas, de salud mental y las otras descritas disminuyeron el riesgo de teleconsulta perdida, así como la cantidad de turnos previos solicitados. En cuanto a los turnos, el proceso de solicitud del turno a través de call center, así como las características de las teleconsultas, como el día o el mes en que se hicieron, la presencia de un turno al mismo día o la especialidad de alta falta, todos aumentaron el riesgo de teleconsulta perdida. En cuanto a los determinantes sociales de salud, el porcentaje de población nacida en el extranjero disminuyó el riesgo de teleconsulta perdida, mientras que el porcentaje de hogares sin desagüe o inodoro lo aumentó. En cuanto a las características del clima y las características de la pandemia, no encontramos ninguna variable que tuviera una asociación con la variable de resultados. Muy bien, a partir de este primer análisis bivariado, como yo les había comentado antes, empezamos la construcción de los modelos predictivos. Lo primero que hicimos fue tomar los factores asociados. A esos factores asociados le sumamos lo que nosotros llamamos las variables importantes. Variables importantes son aquellas variables que, porque nosotros pensamos, nuestra hipótesis es que son un concepto importante en la predicción, las incluimos, aunque no fueran significativas, o aquellas variables que, si bien no fueron significativas en nuestro análisis, sí lo fueron en el análisis de otros autores. De todo ese grupo de variables que se generó, lo primero que hicimos fue evaluar la colinealidad. Y cuando encontrábamos variables colineales, elegíamos simplemente una de ellas para no generar un efecto de redundancia y aumentar la complejidad del modelo innecesariamente, entendiendo que cuando dos variables son colineales, pueden explicar o se asocian a un mismo fenómeno. Luego, evaluamos si existía interacción entre las diferentes variables y agregamos los términos de interacción necesarios. Una vez realizados todos estos pasos, teníamos conformados los modelos. Comparamos los diferentes modelos entre sí y nos quedamos con los modelos que tuvieran un mayor área bajo la curva ROC, o sea, que tuvieran una capacidad de discriminación mayor, y aquellos que tuvieran un criterio de Aikaike menor. El criterio de Aikaike es un criterio que mide parsimonia, que significa la relación que hay entre la cantidad de información que yo necesito para generar el modelo y el resultado que obtengo. O sea que es una medida de alguna manera de eficiencia. Nos quedamos con el menor criterio de Aikaike, o sea, menor cantidad de información con mejor resultado. Acá pueden ver ustedes las variables que se fueron incluyendo en el modelo. Como pueden ver, hay variables que tenían una asociación que aumentaba el riesgo de teleconsulta, que son las variables que están en rojo, algunas variables que no se asociaron, como les contaba antes, pero fueron agregadas igualmente, y algunas variables que tenían una asociación negativa con la pérdida. Estas son más variables que se agregaron. Y por último, acá tenemos los términos de interacción que fueron utilizados. El modelo final, en resumen, tenía 19 variables, de las cuales 8 eran estadísticamente significativas, y 4 términos de interacción, de los cuales 2 eran estadísticamente significativas. El área bajo la curva ROC fue de 0,77. Muy bien. Para establecer la validación interna del modelo, lo que se hizo fue comparar el área bajo la curva en el grupo de generación y en el grupo de validación. Como ustedes pueden ver en ambas curvas ROC, el área bajo la curva es muy similar. En el grupo de generación es de 0,77, mientras que en el grupo de validación, que era el tercio de la muestra restante, como habíamos hablado, fue de un 0,79%.
Para evaluar la calibración, lo que hicimos fue comparar o correlacionar la probabilidad estimada y la probabilidad observada. O sea, la probabilidad real de faltar versus la probabilidad estimada con el modelo. Esto lo hicimos tanto con el grupo de generación como con el grupo de validación, y en ambos casos la probabilidad estimada versus la probabilidad observada es comparable. Como ven ustedes, la distribución de los puntos en ambos gráficos. Bueno, todavía el proyecto no se encuentra concluido. Para terminar esta parte de resultados, me falta evaluar la performance diagnóstica, evaluando la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo del modelo para discriminar la probabilidad de ausentismo, la probabilidad de perder una teleconsulta, y luego queda terminar de escribir y presentar el trabajo final. Bueno, esta es para mí la diapositiva más importante de esta presentación. Lo primero que quiero hacer es agradecerle a Ana y a Diego. Ninguno de los dos me conocía y de la nada me abrieron las puertas y permitieron esto, que es generar esta red de todas estas personas que ustedes ven acá. Así que la verdad que estoy muy agradecido con ellos. A Romy, Pablo, Agus y Emi, que junto a ellos durante este año generamos este espacio de telemedicina en el hospital con el único objetivo de acercar el hospital a la comunidad, como es este logo que creo que nos representa, y nos preocupó básicamente eso, tratar de hacer accesible al hospital en un momento de necesidad y donde las barreras de acceso paradójicamente fueron más altas que nunca. A Manuel, a Ceci y a Willy, que sin ellos hubiera sido muy, muy difícil conceptualizar y poder recuperar todos los datos. Muchísimas gracias por su compromiso y su aporte, y lo mismo para Adrián y Leti, que también aportaron y se comprometieron con el proyecto. A todos ellos muchísimas gracias. En un momento donde el tiempo fue muy escaso, les agradezco muchísimo, y hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano, por compartir tu experiencia. La verdad que hiciste un trabajo impresionante, es muy completo y muy detallado, creo que muy clara la presentación también. Abrimos el espacio por si hay comentarios o preguntas, si quieren ir dejándolas por chat, pero desde ya que muchas gracias por participar y por estar presente. Gracias a vos, Joy. La verdad que estos días estuvimos en contacto varias veces para ultimar detalles, y ya te lo mandé en otro grupo, pero aprovecho acá para agradecerte tu compromiso y buena onda. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya estamos casi en tiempo y no hay comentarios. Veo que te están elogiando en el otro grupo, así que cuando terminemos van a empezar a llegar las felicitaciones por ahí. Acá Mónica Cenillosa también dice: felicitaciones, tremendo trabajo. Gracias, Moni, compañera de la maestría. Hicimos todo el segundo año en pandemia juntos a distancia. Mira, acá Agustín también, excelente. Bueno, no llegan más que felicitaciones. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, gracias a vos por participar. Gracias, Joy. Nosotros ya estamos en tiempo. Con esta charla finalizamos el track de pediatría. Quería agradecerles mucho a todos los participantes, los oradores, las preguntas, la participación fue muy buena, así que muy contentos con las charlas que vimos, los trabajos muy completos. Y bueno, esperamos verlos pronto en algún otro encuentro de este tipo. Bueno, cerramos. Gracias por todo. Gracias.